Lo que yo quisiera hacer ahora es hablar acerca de cómo nos planteamos un mundo en el que haya muchas cosas que quisiéramos hacer, pero no el suficiente dinero. Nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es pensar dónde vamos a marcar la diferencia. No es muy complicado y lo que voy a decir tampoco es complicado. El argumento no lo es tampoco. Podemos decir que es básicamente sentido común. ¿Cómo hacer todo lo mejor posible? ¿Cómo hacer el bien? Bueno, pues tenemos los famosos ODS. Todos los gobiernos del mundo se han comprometido. 193 países se comprometen desde el 16 hasta el 30. Ese es el límite temporal. ¿Y qué promete? Pues básicamente se lo promete todo a todos, en todas partes, en todo momento. Así que no nos sorprende pensar que, por supuesto, hay muchos objetivos. 169. Hay muchos cientos de promesas. Acabar con la pobreza, conseguir sistemas de protección social, acabar con el hambre y conseguir manzanas orgánicas, acabar con las enfermedades contagiosas y también conseguir que no se abuse ya de las drogas ni del alcohol. O sea que muchas promesas, muchas, y algunas de ellas están fenomenal y se pueden conseguir, pero otras, lo del abuso del alcohol, pues es que no sabemos cómo hacerlo. Estaría bien, lo prometemos. Y luego también vamos a corregir todo lo de la guerra, las enfermedades crónicas, la educación, la desigualdad, trabajos para todos, turismo sostenible, vivir en armonía con la naturaleza, tener más parques urbanos para los discapacitados y mucho más, muchos más objetivos. Y desde luego no hay tiempo para leer el documento entero, es un documento larguísimo. Y bueno, derrama buenas intenciones, pero claro, no lo estamos consiguiendo. Jeffrey Sachs ha hecho algo admirable y es intentar determinar cuántos de los objetivos estamos consiguiendo. Vamos a ver, este es el aspecto que tiene. En el 2000 estábamos en un 58%. Estamos haciendo muchas cosas bien, esto lo tenemos que recordar y el mundo no está nada mal, pero a lo largo de estos años, ¿qué vemos? Pues hemos llegado a un 67%. Pero la verdad es que aunque siguiéramos a gran ritmo, vamos a llegar a este 72 para el 2030 y habíamos prometido que estaríamos al 100% en el 2030. O sea que estamos haciendo las cosas de manera tal que no vamos a estar contentos, porque no lo vamos a conseguir. Si siguiéramos a la velocidad actual, y estos son datos nuevos en el libro, los datos son del 22, esto es información del 23, o sea que bueno, no es 2030, no, es el 2080. En el libro digo 78, pero bueno, más o menos, más o menos. Así que vamos con medio siglo de retraso. Y esto no nos debe de sorprender. Si se lo prometes todo a todos, pues no hay prioridades, ¿verdad? No estás comprometiéndote de forma sensata. Lo que estás haciendo es esparcir los recursos limitados como si fuera mantequilla en una rebanada de pan enorme. Podemos hacer mucho más, pero exige que prioricemos. ¿Y por qué no priorizamos? Bueno, pues muchos de nosotros priorizamos, pero de forma muy sencilla. Hay muchísimas buenas causas, así que la mayoría de los gobiernos, donantes e inversores normalmente van a dedicar su dinero en cosas que, bueno, pues que tienen estas causas, ¿no? Animales monísimos, bebés que lloran, ONGs que consiguen colocar el mensaje de forma evidente. Pero no es así como deberíamos de priorizar. Podemos priorizar mejor. Así que lo que voy a comentar ahora y lo que comento en el libro, y espero que leáis el libro, aunque ya hayamos contado cuál es el final del mismo, spoiler, pues hay muchas cosas. Quería decirlo. Yo trabajo con una organización que se llama el Copenhagen Consensus. Llevamos priorizando 20 años. Básicamente estamos preguntando el siguiente dólar o libra o lo que sea, esa unidad, esa divisa, ¿dónde vamos a conseguir el mejor resultado? Trabajamos con 300 economistas
fantásticos, incluidos 7 premios Nobel, y trabajamos, hemos visto que la metodología funciona en todos los países que aparecen en pantalla. Lo hacemos pensando en el clima, la salud, y trabajamos con la ONU para buscar los mejores objetivos, pero la ONU no nos hizo caso, y esto es lo que pasa cuando no nos haces caso. No creo que vayamos a leerlo todo, pero sí que hemos estudiado para ver cuáles son las ventajas de lo que se podrían hacer en el mundo en el 15, y básicamente lo que vemos es que a más larga la línea, más impacto. O sea que es importante. Largo bien, corto no tan bien. Esto es lo que decíamos. Y este es el punto de salida para este libro que tenemos aquí hoy. Básicamente lo que hemos hecho es repasar todas las soluciones que se comentan en los ODS, y junto con los grandes economistas del mundo, hemos estudiado todos los objetivos para ver aquellos lugares del mundo donde vamos a conseguir hacer el bien de la mejor manera posible. O sea, cada euro gastado, por lo menos consigues 15 euros de bien. O sea, 15 veces las ventajas o más. Y de esto hablamos. Estos son los resultados. Y esto es la versión española en la 47, página 47. Y aquí, si tienes esto, con esto tienes suficiente, ¿no? Por lo menos para pautar la información. A lo mejor queréis más información para ver cómo hemos llegado. Pero estos son las 12 actividades: tuberculosis, salud materno-neonato, malaria, nutrición, enfermedades crónicas, inmunización, educación, I+D agrícola, aprovisionamiento público, seguridad en la tenencia, comercio, migración cualificada, vidas salvadas. 4,2 millones. No todo lleva una ventaja económica, pero todos sí que tienen costes, porque lo que estamos haciendo es ver cómo gastar dinero y hacer las cosas bien. Hay algunas cosas que no exigen mucho dinero, pero la mayoría sí. Así que esto es el coste total. Me voy a referir a esto. Pero claro, también hay un coste no financiero. O sea, si tú le dices a una mamá que lleve al niño a que le vacunen, necesitan por lo menos medio día para ir al médico con el bebé. A lo mejor tienen que tomar un autobús y tienen que pagar y les cuesta no trabajar ese mediodía. Eso es un coste. Pero no es un coste que nosotros tengamos que cubrir. Así que estos son los costes no financieros. En total, hemos visto que todas estas promesas van a costar 41.000 millones de dólares. Voy a hablar en dólares, pero dólar, euro, misma cosa. Así que 41.000 millones, de los cuales 6.000 millones no son financieros, así que necesitamos 35.000 millones de dólares todos los años. Yo no los tengo, y creo que ninguno de ustedes. No me han dicho que aquí haya alguien que tenga 35.000 millones en la cuenta. Si los tenéis, aquí estoy, por favor, os espero después de la charla. Pero bueno, el sistema internacional, 35.000 millones. Es tremendo, pero no es mucho. No es mucho en el sistema internacional. Y lo importante es que vamos a salvar 4.200.000 vidas al año. Y la parte más pobre del mundo va a ser más rica, y la cantidad es de 1 billón, pero 1 billón de los billones. O sea que 41.000 millones de inversión representan más de 4 millones de vidas salvadas y 1 billón. O sea que si lo hacemos bien, vamos a conseguir un resultado fantástico. Y de verdad, estaba yo intentando hablar de esto antes. Esto no es tremendamente difícil. Si falta dinero, ¿cómo lo vamos a conseguir? Vamos a ver un análisis coste-beneficios. Algunas cosas pequeñitas consiguen grandes resultados, algunas cosas poca ventaja y muy caro. Y luego hay muchas cosas que no sabemos cómo corregir, cómo arreglar, cómo retocar. Y si este es el mundo, yo tiendo a ser la persona que dice, ¿por qué no hacemos esto de aquí arriba primero? ¿Por qué no hacemos lo inteligente primero? En vez de hacer las cosas tontas o las cosas que no sabemos. De nuevo, no estamos hablando de neurocirugía, pero esto es lo que dice el libro. Ahora me gustaría hablar acerca de 3 buenas ideas. 3 ideas
que nos ayudarían. Son 3 asuntos. Podríamos hablar de los 12, pero no tenemos toda la noche y además no me dejarían que hablara durante toda la noche. Pero si hay alguna pregunta, tendremos tiempo para preguntas. Voy a hablar de educación y de salud materno-infantil y voy a hablar de la tuberculosis. Vamos con la educación. Todo el mundo está de acuerdo en que la educación es importantísimo. En España, en países ricos, en todos los países del mundo. Estos son los autores, o sea que yo solo voy a decir, yo no es que sea muy listo, es que trabajo con gente listísima. Yo soy una especie como de muñeco parlante. Estas son las mentes brillantes. Noam Angst, de Oxford, educación, y él y muchos nos señalan que estamos en plena crisis de aprendizaje. Los niños del mundo ahora mismo están escolarizados, pero aprenden muy poquito. De hecho, la parte más pobre del mundo, que es la parte que estudiamos nosotros, han duplicado la inversión en cada alumno en los últimos años, pero no ha habido prácticamente impacto alguno en el aprendizaje. Esto es tremendo, estamos gastando muchísimo dinero, pero no estamos viendo que marque la diferencia. Y es peor, la ONU de manera sistemática pregunta a los jóvenes unas preguntas, ¿no? Son 370 millones de niños en primaria, en países en vías de desarrollo, que en teoría saben leer, pero no entienden lo que están leyendo. Una de las preguntas es la siguiente. A ver, esto es importante, hay que leerlo. Si lo digo en voz alta, no funciona. Tenéis que leerlo. Preguntamos a estos niños de 10 años que lean esta frase. Vijay lleva un sombrero rojo, un abrigo azul y calcetines amarillos. ¿De qué color es el sombrero, el gorro? Es rojo. Lo sabemos, ¿verdad? Nosotros aquí sí. Pero el 80% de los niños en la parte más pobre del mundo no tienen respuesta. No es porque sean tontos, es porque sencillamente no saben leer la frase. Ven, VJ, vale, sí, y leen sombrero. Pero, ¿de qué color es el sombrero? Bueno, has perdido la parte de la segunda parte de la frase anterior. No saben conseguir que las palabras tengan un sentido en forma de frase. Y si no lo consigues, no vas a ser muy productivo en tu vida adulta. Así que aquí a lo que voy es conseguir algo mejor. Y sobre todo porque estamos hablando de 370 millones de niños que son analfabetos funcionales. Es un resultado horroroso. Sabemos mucho también acerca de lo que no funciona. Si preguntas a la mayoría de las personas, ¿cómo arreglamos lo del aprendizaje? Bueno, habrá quien diga, mejores profesores, tenemos que ayudar a los maestros, tenemos que pagar más a los profesores, las aulas tienen que ser más reducidas. Son muchos argumentos y los vamos a oír muchas veces cuando hablamos con la gente, pero sabemos que de hecho no es así. O sí son así, pero solo un poquito. Por ejemplo, que haya menos alumnos. Vale, sí, funciona, pero un poquito, no tanto. Pero es muy caro. Así que, por ejemplo, en Indonesia. Indonesia es un ejemplo fantástico de lo que no funciona. Indonesia quería, y esto es maravilloso, quería mejorar la educación. Así que decidieron, y lo incluyeron en la Constitución, duplicar la inversión en educación. Así que se disparó el salario de los maestros. Contrataron a 1 millón más de maestros. Se les pagaba el doble. Indonesia, sorprendentemente, tiene uno de los tamaños medios de clase más pequeños. Es una oportunidad magnífica para conseguir un resultado buenísimo. Bueno, pues lamentablemente, por cómo lo hicieron, por cierto, en distintas regiones de Indonesia, en distintos momentos, así que hemos podido llevar a cabo un control randomizado o a medias, ¿no? Es uno de los esfuerzos más interesantes. Se llama doble o nada. Bueno, me parece que he dado la respuesta, ¿no? No tuvo impacto sobre el aprendizaje. Gastaron muchísimo más, había clases con muchos menos alumnos,
Bueno, los profesores sí que estaban más contentos, eso no nos sorprende, ¿no? Pero no era el objetivo, ¿no?, que buscaba este sistema formativo. Así que se trata de reconocer que hay muchísimas cosas que no funcionan o que funcionan malamente, pero luego hay otras cosas que sí funcionan. ¿Cuál es el problema más importante, más acuciante en la educación? Estamos hablando aquí de Nueva Delhi y matemáticas. Estamos hablando de niños que están al final de la secundaria. Los investigadores fueron y preguntaron a los niños, vamos a ver a los niños de sexto grado, que tienen más o menos 12 años, les preguntaba, ¿en qué curso estás? ¿Qué vemos? Pues que hay dos niños que de hecho están en ese nivel. Y luego hay bastantes que están en el quinto, muchos que están en cuarto y tercero, bastantes que están en segundo grado, incluso hay un niño que está en el nivel del primer grado. Si eres maestro, ¿cómo les vas a dar formación a estos niños? ¿Eres un maestro? Hay 50 niños. Bueno, pues vas a dar una clase más o menos por esta parte de aquí. Vas a estar más o menos en la parte intermedia. O sea que todos estos niños van a estar aburridísimos y estos de aquí no tienen ni idea de lo que está pasando. O sea que la mayoría de los niños sencillamente pues no lo pillan por una razón muy evidente. Si todos los niños de 12 años están juntos en un aula, pero son muy distintos, no estás llegando al nivel de cada uno de ellos. Y lo que nos dicen los expertos es que hay que enseñar a los chicos a su nivel. El problema, y por cierto, por eso reducir el tamaño de la clase no funciona. Si tuvieras el 50% de niños y niñas sería el mismo problema. Es que tienes que llegar a ¿qué? ¿A un niño por clase antes de tener efecto? Pero afortunadamente hay otra manera de dar clase a cada niño a su nivel. Colócales ante un tablet con un software formativo, pedagógico, 1 hora al día. Este software pedagógico rápidamente va a determinar en qué punto está ese alumno y le va a empezar a dar clase a su nivel. Y esto quiere decir que de pronto van a aprender muchísimo mejor. Y como es 1 hora al día, puedes compartir ese tablet entre muchos niños, así que va a ser menos caro. Y también si les das el tablet, ¿qué van a ver? Van a ver los dibujitos. O sea que lo que hacemos es que nos cercioramos de que sea una herramienta pedagógica. Si esto es lo que hacemos, vamos a conseguir un impacto fantástico. ¿Cómo de fantástico? Pues resulta que si lo haces por cada alumno, imaginemos una jornada escolar de 8 horas. 7 horas van a ser lo de siempre, lo de siempre. Aburrido, no vas a aprender mucho, pero 1 hora al día vas a estar con tu tablet y vas a aprender muchísimo. Y si esto lo haces a lo largo de un año escolar completo, resulta que esto va a costar unos $31 por niño por año. Pero lo bueno es que al final del año vas a haber aprendido 3 veces lo que hubieras aprendido. Normalmente te hubiera llevado 3 años a aprender. A ver, no es que estemos consiguiendo que sean todos Einstein, no. Porque 3 veces mejor tampoco es fantástico, pero es muchísimo mejor. Y resulta que esto va a representar que cada uno de estos niños va a ser más listo, por tanto más productivo como adulto, y a lo largo de su vida adulta van a poder ganar un dinero que sea el equivalente de $2.000 más de ingresos. O sea que una inversión de $31 va a conseguir $2.000 de bondad. Es una idea buenísima. Así que resultados básicos que estamos viendo. Aprender de acuerdo con el nivel, con tecnología, como decía antes, es decir, darles la tablet a los niños 1 hora al día con software pedagógico. Y se puede hacer de forma más barata, además, porque claro, el tablet, la luz, esto es difícil y esto es caro. Así que hay una alternativa y es sin tecnología. Pradham, que es una ONG en la India, de hecho lo hace sin tecnología. Sencillamente ponen a prueba a los niños 1 vez al año, les hacen un examen y durante 1 hora al día, y perdón, no quiero ser grosero, a los chicos más tontos les pasa, o más lentos les pasan a una clase, a los de intermedios en otro sitio.
y bueno, acabas teniendo a niños de 6 años y de 12 años, hay algún asunto social que resolver, pero es mucho más barato. O sea, los más aventajados están juntos, divides las clases por niveles. Hay otra fórmula, es la pedagogía estructurada. Sabemos que la mayoría de los maestros en países pobres son solo un poquito más cultos que los niños y muchos de ellos no tienen ni idea de lo que es la pedagogía. Y en los países pobres se encuestó, perdón, a los maestros y decían que las clases muchas veces pues se llevaban a cabo sin planificación prácticamente. Sabemos que hoy cuando enseñamos las matemáticas enseñamos de una manera, ahora hemos aprendido lo que teníamos que aprender, pero el 40% de los maestros pues ni siquiera introducen el concepto y esto no ayuda cuando estamos hablando acerca de cómo subdividir. Ay, perdón. Bien, pues esto entonces son las pautas. Esto es lo que tendrían que saber hacer. Cómo repasar las pruebas. Entonces, bueno, pues talleres para aprender a enseñar quebrados. Trabajar con los profesores. Esta semana vamos a hablar de quebrados, por ejemplo. Bueno, pues estás ayudando al maestro, a la maestra a ser mejor. Aquí, con los tablets, bueno, Malawi. Malawi ahora mismo se lo ha planteado para todos los alumnos de primaria. Esto sería fantástico. La verdad es que tengo muchísimo interés en ver qué pasa. Kenia está en ello también. Y todo se basa en unos ensayos aleatorios. Han participado muchísimos alumnos, sabemos que funciona y recordemos que como todo esto se ha puesto a prueba, pues hemos podido incluir todas estas cosas. Por supuesto que van a robar tablet, claro que sí. Por supuesto que por razones de corrupción o de falta de competencia, los niños los perderán o se los robarán o habrá cortes de luz. Va a haber problemas, por supuesto que sí, pero eso ya lo hemos tenido en cuenta, porque estamos viendo los resultados de lo que se consiguió gracias a estos experimentos a gran escala. Estos son los costes y estas son las ventajas. El coste, como vemos, los más limitados para la pedagogía estructurada. La ventaja, el valor descontado de todas las ganancias futuras. O sea que prevemos que estos chicos ganen $10.000 más, pero recordemos que esto es a lo largo de 50 años, muchas décadas a futuro, o sea que hoy este dinero vale mucho menos, a lo mejor son 935, o sea que si gastas $9, pones $9, consigues 900 de bondad y esto te da una ratio de 105. Cada dólar invertido te va a dar $105, cada euro, 105 euros del bien hecho. Cuando hablábamos acerca de la tablet, pues son 31, pero son casi $2.000 el resultado, 65. Y sin tecnología es menos caro, sin duda, pero también las ventajas son muy inferiores, 48. En total, pues no sabemos lo que van a hacer los gobiernos, ¿no? Pensamos que igual es un tercio, un tercio y un tercio, así que pensamos que esto se podría hacer con un coste medio que sería un BCR de 65. En otras palabras, que si nos lo planteamos para el 90% de los niños de la parte más pobre del mundo, el 90% de estos millones de niños que están en primaria ahora mismo en estos países, pues esto va a costar aproximadamente 8.000 millones de dólares, pero ese bien hecho, pues van a ser más de 559.000 millones de dólares. Así vemos cómo esta parte del mundo va a conseguir mucho mejores resultados. Bien, he intentado mostrar la evidencia, las pruebas de por qué es una buena inversión. No solamente digo que es una buena inversión, lo he demostrado. Y esto viene de estudios, espero que no haya sido demasiado aburrido. Pero lo bueno de esto es que una vez que personas muy inteligentes han trabajado en este estudio, simplemente podemos decirle a la gente, fijaros en esta cifra, si gastáis dinero en educación de forma inteligente, con esa
esas dos formas que acabo de describir, cada euro que gastes te va a dar 65 euros de beneficio social. No hay que leer el libro, ni los documentos, ni entender todo lo que he explicado. Pero es una magnífica inversión. Esto es lo que deberíamos de hacer como civilización. Y esta es la verdadera ventaja de este tipo de enfoque. Y ahora les voy a mostrar uno más porque veo que le he dedicado demasiado tiempo al primer punto. Así que vamos a hablar de la salud materna y neonatal. Esto era algo muy importante para mí porque yo jamás me di cuenta de que el dar a luz es muy, muy peligroso para la mayoría de las personas en la parte más pobre del mundo. El día más peligroso de su vida es el día que dan a luz. Cada año, 295,000 mujeres mueren en el parto y 2.300 niños mueren en su primer mes de vida. Así que si lo vemos así, y también lo hablo de ello en el libro, este es el porcentaje de riesgo de nacer en el parto, del 1800 al año 2000. Solo hay algunos países ricos, Finlandia, Suecia, es los que tienen las mejores estadísticas. Casi 1% de las mujeres murieron al dar a luz. Era un poquito como jugarte la vida. Cada vez que ibas a tener un hijo, había 1% de probabilidad que murieses. Y eso se ha reducido muchísimo desde entonces. Lo hemos arreglado, por ejemplo, con la ayuda de los antibióticos. Se ha reducido a 0 en la mayoría, en los países ricos. En Sri Lanka también vemos que ha bajado muchísimo. Pero sigue habiendo muchos países que todavía no han llegado a esas buenas estadísticas. Y sí, en la mayoría de los países está bajando, como en India, pero siguen muriendo muchas mujeres. Aún sí. Cumplimos con las promesas que hemos hecho. También la mortalidad infantil, estos son cifras globales. En el primer mes, 1 de cada 5 niños solían morir. Ahora esa cifra ha bajado muchísimo, pero todavía no hemos cumplido con las promesas que habíamos hecho. Este es un gran problema y uno que se puede solucionar muy fácilmente. Nosotros trabajamos con la OMS, con el modelo de la lista. Tenéis una lista de modelos y lo que hemos identificado es cuáles son las políticas más efectivas. O sea, qué es lo que nos va a dar un ratio coste-beneficio mayor y que también puede tener un gran impacto, porque hay algunas cosas que tienen un ratio coste-beneficio muy elevado, pero tienen muy poco impacto. Nosotros queremos conseguir ambas cosas. Y esto es lo que vemos: cuidados básicos de emergencia, de obstetricia y neonatal, y también planificación familiar. Gran parte de ello viene de BMONC y de eso voy a hablar. BMONC significa cuidados básicos de emergencia en obstetricia y neonatal. Y lo hicimos con 55 países de ingresos medios o bajos y estamos cubriendo del 68% al 90% y veríamos cuánto costaría esto y qué bien haría. Hay muchas cosas que se incluyen en estos cuidados básicos. No voy a listar todos ellos. Estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, las mujeres tienen que estar en un lugar, en un hospital, una clínica. Allá van muchas, pero tienen que tener más acceso, más mujeres tienen que tener acceso, porque si las cosas salen mal, las podemos ayudar. Pero se pueden hacer muchas cosas más. Por ejemplo, tener desinfectantes, algo muy sencillo, ¿no? Nos imaginaríamos que esto es evidente en un hospital, pero no lo es. El 20% de todas las instalaciones médicas del mundo no tienen desinfectantes, no siempre en los mismos sitios. Algunas veces no lo tienen, nadie ha pensado en comprarlo. Y claro, hay más infecciones. Les voy a enseñar una cosa de esta lista, que es resucitación de los recién nacidos. Una cosa que desconocía es que la asfixia al nacer, o sea, el no poder respirar al nacer, es un tema gravísimo. Más de 700,000 niños mueren por ello todos los años. Y este es un problema
que, bueno, hay que ayudar a los niños que no pueden respirar naturalmente al nacer. En Europa, el 5% de los niños en Europa necesitan, 1 de cada 20 niños al nacer no respiran. Y entonces hay que darles oxígeno para que puedan respirar. En los países ricos como España tenemos unos instrumentos muy buenos, muy caros para hacerlo, pero realmente se puede hacer con una bomba manual, con este aparato que vemos aquí, con una mascarilla y una bomba manual. Así de sencillo se puede solucionar. Si una mujer tiene a un hijo que no puede respirar al nacer, con este simple aparato el niño puede sobrevivir. Si no lo tenemos, morirá seguramente y solo cuesta $65. Si se utiliza 25 veces, que es una estimación razonable de las veces que se puede utilizar a lo largo de 3 años, y sumamos el trabajo del trabajador sanitario, pues costaría $5 salvar una vida. No digo que empiecen una campaña para financiarlo, no es lo que necesitamos, no es solamente esto que es necesario, sino que todas las instituciones estén mejor financiadas, tener mejor trabajadores, más desinfectantes y más aparatos de este tipo para que cuando las mujeres vayan a dar a luz pueda sobrevivir el bebé si tiene problemas. Y entonces los costes por año, o sea, establecer los hospitales o clínicas con todo lo que necesitan, costaría 2.700 millones más al año. El tiempo de las mujeres también es un coste de 2.100 millones y los incentivos son 200 millones de dólares. Estos son los costes, no es demasiado. 5.000 millones de dólares sería el coste total anual, pero las ventajas serían salvar 166.000 madres, el valor de eso son 32.000 millones, salvaría 1.200.000 niños con un valor de 482.000 millones, y el dividendo demográfico, ahora sobreviven los niños y por lo tanto tenemos más capital para dejar a cada hijo. Esto quiere decir que se crece más rápidamente, es lo que ha estado haciendo China en los últimos 20 a 30 años. Menos hijos, mucho capital, mucho movimiento económico y se crece el país más rápidamente. Pero sería un dividendo demográfico de 41.000 millones de dólares. Beneficios totales, 559.000 millones de dólares. O sea, si dividimos esas dos cifras, nos da un ratio coste-beneficio de 114. Cada euro gastado nos va a dar 114 euros de beneficio social. Esto no es algo muy complicado. Podríamos salvar muchísimas vidas y podríamos hacer que los niños fueran más productivos, por lo tanto sus sociedades serían más ricas en el futuro si hacemos estas cosas tan sencillas y básicas. No voy a hablar de la tuberculosis. Simplemente les voy a enseñar rápidamente las diapositivas, pero en fin, básicamente es la misma conclusión. Por muy poco dinero, por 6.200 millones de dólares, podemos hacer un gran bien erradicando la tuberculosis. Es lo mismo que dijimos antes, 46 veces es el retorno de la inversión. Y tenemos 12 políticas fantásticas con evidencia de que si gastamos dinero en ellas podemos hacer un gran bien a la sociedad. Esta tabla está en la página 47 de la versión española. Esto es lo que todo el mundo tiene que saber, que estas 12 cosas pueden, por 35.000 millones de dólares, se pueden evitar muchísimas muertes y se puede ahorrar muchísimo o conseguir mucho en ventajas sociales. Es fantástico. Así que 35.000 millones de dólares, por eso podemos salvar 4.200.000 millones de vidas todos los años. Así que mi mensaje aquí y el mensaje que ustedes espero que transmitan a los demás es que hagamos lo que hagamos, esto hay que hacerlo antes. Gracias.